Continuamos con la clase número 8 correspondiente a la materia Física 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. Es importante en este tema entender cómo se distribuyen las cargas en configuraciones con materiales conductores una vez que se ubican las cargas sobre ellos. Vamos a considerar la siguiente configuración. Una esfera conductora maciza de radio R1 y rodeando a la esfera, dispuesto de manera concéntrica a la misma, hay un cascarón esférico conductor descargado de radio interno R2 y radio externo R3. En la esfera se coloca una carga Q. Esa carga se distribuye uniformemente sobre la superficie como vimos antes, de forma tal que el campo eléctrico resulta nulo en su interior cuando se alcanza el estado electrostático. El cascarón que la rodea se ve afectado por el campo eléctrico que generan las cargas y se produce una redistribución de cargas en el mismo. Alcanzado el estado electrostático, la situación final del cascarón será con campo nulo en su interior y distribución superficial de cargas en las superficies físicas del conductor. Estas cargas, en virtud de la simetría esférica del problema, van a estar uniformemente distribuidas. En principio, decimos que va a haber cargas en la superficie interna y cargas en la superficie externa de la cáscara. Para calcular la carga en la superficie interna, aplicamos la ley de Gauss tomando una superficie gaussiana por adentro del conductor externo. El flujo del campo sobre la gaussiana es cero, porque el campo es nulo. Por lo tanto, la carga total encerrada vale cero. La gaussiana encierra la carga Q en la esfera interna y la carga alojada en la superficie interna de la cáscara. De aquí podemos obtener que la carga en la superficie interna del conductor externo es igual a la carga en el conductor interno cambiada de signo. Si a modo de ejemplo pusimos una carga positiva en la esfera, las cargas en la superficie interna serán negativas. Ahora queda por determinar cuánto vale la carga en la superficie externa de la cáscara. Habíamos partido diciendo que la cáscara estaba descargada. Como está aislada, según el principio de conservación de la carga, luego de la redistribución, la carga total sigue siendo cero sobre la cáscara. Despejando el valor de la carga en la superficie externa de la cáscara, vemos que es igual a la carga total que habíamos puesto en la esfera. Además, la carga total de toda la configuración en la situación final es igual a la que se había puesto inicialmente en la esfera. Al estar las cargas distribuidas uniformemente, las densidades superficiales de carga en cada una de las tres superficies cargadas se calculan como el cociente entre la carga y el área de la superficie correspondiente. Observen que si bien los valores absolutos de las cargas son iguales para todas las superficies cargadas, las densidades superficiales de carga son distintas, pues las áreas son diferentes. Hacemos el cálculo del campo eléctrico para cada región del espacio una vez que ya tenemos ubicadas las cargas. Ya sabemos que adentro de los conductores el campo es nulo. Así que calcularemos el campo en la región comprendida entre la esfera interior y la cáscara, o sea, para la coordenada radial variando entre R1 y R2.
y para la región afuera de la configuración, o sea, para la coordenada radial variando entre R3 e infinito. Aplicamos la ley de Gauss para la primera región tomando una superficie gaussiana esférica de radio comprendido entre R1 y R2 a la que llamamos sigma 1. Vemos que la carga encerrada es Q y despejamos la expresión del campo eléctrico. Ahora hacemos lo mismo para la región del espacio que queda afuera de la configuración. Aplicamos nuevamente la ley de Gauss, tomando una superficie gaussiana esférica de radio mayor que R3 y la llamamos sigma 2. Vemos que la carga total encerrada por la gaussiana es Q. Entonces, también despejamos la expresión del campo eléctrico. Lo que obtuvimos con la ley de Gauss es la expresión de la componente real del vector campo eléctrico, o sea, la función real que multiplica el versor. Si ahora multiplicamos por el versor en la coordenada radial, obtenemos la expresión vectorial del campo que, como vemos, queda una función partida. Una vez que tenemos calculado el campo eléctrico, a la diferencia de potencial entre dos puntos, la evaluamos como la circulación del campo eléctrico entre esas posiciones tomando cualquier trayectoria, teniendo en cuenta el carácter conservativo del campo electrostático. Sabemos que en la simetría esférica las superficies equipotenciales son esferas, por lo tanto bastará circular con el campo radialmente para pasar de una equipotencial a otra. En el gráfico vemos cómo varía el campo en todo el espacio para la configuración electrostática analizada. Considerando la simetría esférica, si sabemos cómo es el campo a lo largo de la coordenada radial, sabemos cómo es el campo en todo el espacio. Se observa la nulidad de campo en el interior de los conductores, la dependencia en función inversa con el cuadrado de la distancia al centro de la configuración, afuera de los conductores, y las discontinuidades del campo en las interfaces conductor vacío. Esta figura es un modelo realizado por computadora. Son dos esferas conductoras de igual radio muy próximas entre sí, con igual carga en valor absoluto, pero de signo contrario. El color del fondo es indicativo del módulo del campo eléctrico. Las líneas dibujadas son la traza de las superficies equipotenciales en el plano del dibujo. Se puede ver que el campo es más intenso en la zona comprendida entre las dos esferas. Esto indica que las cargas se acumulan en dicha región sobre las superficies de las esferas. Es decir, la densidad superficial de carga no es uniforme en cada una de las esferas. Esto se debe a la interacción entre ambas esferas debido a su proximidad. A este hecho hay que tenerlo en cuenta en el análisis de la simetría en los problemas con conductores, como veremos en el siguiente ejemplo. Analizaremos el siguiente problema, en donde hay dos esferas conductoras cargadas muy separadas entre sí. De esta manera, el campo producido por las cargas en una de ellas no afecta a la otra. Es así que mantienen una distribución de cargas uniforme en sus superficies. En esta situación, llamamos Q10 a la carga en la esfera 1
y Q20 a la carga en la esfera 2, valores que son distintos entre sí. La diferencia de potencial entre las esferas y el infinito, o lo que es lo mismo, el potencial de las esferas respecto del infinito, depende de las cargas en las mismas y sus respectivos radios. El cálculo se realiza como se hizo en la clase anterior para una esfera uniformemente cargada. Entre las dos esferas existe una diferencia de potencial. Vamos a conectar las esferas con un cable conductor. De esta manera, ambas esferas y el cable forman un mismo conductor, o sea que en todos los puntos del conjunto el potencial es el mismo. Vamos a suponer que el cable tiene una superficie lateral muy pequeña y la carga que queda en el mismo es despreciable frente a la carga que queda en las esferas. Es así que con esta suposición, la carga inicial total se repartirá entre las dos esferas. Llamamos Q1F y Q2F a las cargas de las esferas una vez que se alcanza el estado electrostático, luego de conectar el cable. Estas cargas son distintas entre sí, pero el potencial de ambas esferas es el mismo. Esta condición es la que nos permite plantear la ecuación 1, que establece que el cociente entre las cargas en la situación final y los radios de las respectivas esferas son iguales. Por otro lado, el principio de conservación de la carga nos dice que la suma de las cargas de ambas esferas antes de conectar el cable es igual a la suma de las cargas en ambas esferas luego de la conexión, recordando que despreciamos las cargas que quedan alojadas en el cable. Esto es lo que dice la ecuación 2. Si queremos obtener las cargas en el estado final, en función de las cargas iniciales, resolvemos el sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y obtenemos el resultado. Se puede observar que las cargas finales en ambas esferas tienen el mismo signo. Dijimos que por el hecho de estar muy separadas las esferas, individualmente mantienen la simetría esférica. Por lo tanto, las densidades superficiales de carga se pueden calcular como el cociente entre las cargas totales y el área de la superficie. En cuanto al campo eléctrico, en puntos muy cercanos al conductor, habíamos demostrado que su valor es la densidad superficial de carga dividida la permitividad del vacío. Reemplazando los valores obtenidos, podemos obtener la relación entre los valores de los campos y los radios de las esferas. Como muestra la relación obtenida, el campo que rodea a la esfera de menos radio es más intenso. En los conductores cargados en las zonas con pequeño radio de curvatura, el campo es muy intenso, lo que significa que en esos lugares la densidad superficial de carga es mayor que en zonas donde el radio de curvatura es más grande. Esto es lo que se denomina efecto punta. Cuando los conductores metálicos terminan en puntas muy agudas, se acumula mucha carga en ellas. La densidad de carga es muy alta y en las proximidades se crea un intenso campo eléctrico que ioniza el aire. En este efecto se basa el invento del pararrayos. En la punta del pararrayos se ioniza el aire y por esa parte del aire se mueven las cargas. El pararrayos está conectado a tierra
y el flujo de cargas, cuando se produce la descarga eléctrica, se desplaza hacia la Tierra. Como se observa en la figura, en las proximidades de la punta aguda se genera un viento iónico o viento de iones. En la actualidad se estudian prototipos de aviones que usan este efecto para mejorar la eficiencia en cuanto al consumo de combustible,